Hola, ¿qué tal amigos en la fe, compañeros creyentes o no, que se están acercando o ya son parte de la Soka Gakkai o están interesados en el asunto del budismo de Nichiren Daishonin? Hoy vamos a hablar acerca de un tema, vamos a leer un texto breve acerca del rey demonio del sexto cielo. Antes de comenzar, bueno, quiero decir un par de cosas. La primera, la más importante, es recordarles, como ya lo he hecho antes, que este no es un canal oficial de la Soka Gakkai Internacional. ¿Ok? Si quieren encontrar información oficial publicada por la SGI, les recomiendo ir al sitio www.sgi.org y ahí buscar, ¿cierto?, su país, su idioma, para poder acceder a la información que ustedes consideren pertinente. Si que quieren saber más, también pueden buscar dentro del mismo sitio algún contacto para que los refieran al encargado de su zona y así poder participar de las reuniones si así lo desean. ¿Ok? Ya lo he dicho antes también, independiente de que yo quiera compartir esta filosofía para contribuir a su felicidad y entregar puntos de vista nuevos, novedosos, frescos, ¿cierto? Eh, y a pesar de que los quiero invitar también a participar de la SGI, si es que así lo desean, no es mi intención hacer proselitismo, no es mi intención principal que ustedes se conviertan al budismo. Pueden servirse de esta información de manera complementaria a lo que sea que ya están estudiando o simplemente por curiosidad. Está perfecto, ¿ok? Está perfecto. No, aquí no es un canal para que ustedes se conviertan al budismo. Es para que ustedes conozcan un poco acerca de los puntos de vista de la Soka Gakkai y en particular, y siendo bien honesto, también de los míos. Porque a veces hay, bueno, ya han visto seguramente que hay comentarios o aclaraciones que provienen de mí, de mi experiencia, de mi manera de ver el mundo, de mi manera de entender también los textos, que es un tema importante. Entender también de que no necesariamente entiendo perfectamente lo que en cada caso el escritor quiso decir. El otro punto que quería señalar antes de comenzar con la lectura es que cuando hablo acerca de demonios, ok, esto es importante. Si tú crees en demonios, en ángeles, en dioses, etcétera, etcétera, está bien. Yo no vengo aquí a decirte en qué creer o en qué no. ¿Ok? No estoy tratando de imponerte mi punto de vista. ¿Ya? Incluso dentro de los mismos grupos de la SOCA hay personas que piensan que sí, que hay entidades que son sobrenaturales y otros que no. ¿Ok? Según yo lo entiendo, según yo he comprendido hasta el punto hasta este instante, digamos, a través de las conversaciones, de las lecturas y también de las guías que me han entregado otras personas dentro de la Soka Gakkai, somos una filosofía, un punto de vista, una religión, en la cual básicamente eh, ese asunto es un poco indiferente, pero en particular no se defiende la existencia de seres sobrenaturales. Entonces, cuando yo hablo de demonio, o cuando hablo aquí del rey demonio del sexto cielo, por ejemplo, particularmente estoy hablando de los eventos, los pensamientos, los asuntos de la vida, ¿ok? Las funciones de tu vida, que de alguna manera u otra te alejan de la práctica, ¿ok? Entonces no es que realmente haya por ahí un ser con alas y cuernos tratando de llamar tu atención, ¿cierto? Y de seducirte hacia el lado oscuro de la fuerza, sino más bien tiene que ver con las funciones propias de la vida, ¿ok? Como dije recién, asuntos, eventos, pensamientos, las cosas, ¿ok? De tu vida que te llevan hacia una dirección opuesta, ¿cierto? Que no te permiten practicar. La revolución humana es una batalla contra nosotros mismos, dice este texto, los 10 ejércitos del demonio del sexto cielo. El rey demonio del sexto cielo ha convocado a 10 clases de ejércitos y en el mar de los sufrimientos del nacimiento y la muerte libra una guerra contra el devoto del Sutra del Loto para impedirle que se apodere de esta tierra impura donde habitan venerables y personas comunes, es decir, el mundo Saha, o bien para arrebatarle el control. Han pasado más de 20 años desde que me he visto en esta situación y he iniciado la gran batalla. Ni una vez he pensado en retroceder. Las 10 clases de ejércitos se refieren a una amplia gama de deseos o pulsiones humanas derivadas de la ilusión. El Tratado de Gran Perfección de la Sabiduría los enumera del siguiente modo. Ok, antes de seguir, creo que en este párrafo está un poco la clave de lo que acabo yo de decir. Las 10 clases de ejércitos, que básicamente serían los ejércitos de este rey demonio, ¿cierto? Las 10 clases de ejércitos se refieren a una amplia gama de deseos o pulsiones humanas derivadas de la ilusión. ¿Ok? Entonces, como hemos dicho,
no son efectivamente seres sobrenaturales, sino que tienen que ver con estas pulsiones humanas naturales, digamos, ¿cierto? Y que derivan también de la ilusión de no poder vernos a nosotros mismos tal como somos, de no poder ver el universo, el mundo, a las personas, las relaciones tal como son. ¿Ok? 1. La codicia. La codicia es el apego a los 5 deseos y el descuido resultante de la práctica budista. Ok, la codicia es el apego a los 5 deseos y el descuido resultante de la práctica budista. 2. Desaliento, la falta de ánimo y la depresión. 3. Hambre y sed, la pulsión de estos deseos, ¿okay? Los deseos del cuerpo, ¿cierto? De llenar esos vacíos. 4. Ansia, decadencia relacionada con el apego y el deseo. Incluye los apegos relacionados con el deseo sexual, con la adicción a sustancias o con otras formas que adopta la búsqueda de placer. 5. Somnolencia. Esto no significa que haya que renunciar al sueño, sino a una postura de vida dormida, perezosa y negligente. También puede significar la apatía hacia la superación personal o la actitud de salir a flote con el mínimo esfuerzo. 6. Miedo. Sucumbir a los temores y a la cobardía. 7. Duda y recriminación. Funciones negativas que tratan de desviar al practicante causando dudas o cuestionamientos con respecto a su camino. 8. Enojo. Irritaciones o exasperaciones que perturban la práctica. 9. Fama, fortuna y falsa gloria. Apego al reconocimiento social o al provecho material que obstruye el camino hacia el logro de la budeidad. 10. Arrogancia y menosprecio a los demás. Sobrevalorar la propia persona y despreciar a los semejantes. Ok, importantes cosas que mencionar aquí. Que por ejemplo dice 3, hambre y sed, ¿cierto? La pulsión de estos deseos. Obviamente tener hambre y tener sed no significa que esté mal. Es natural, ¿cierto? Experimentar hambre y sed. El asunto es cómo el hecho de vernos privados, ¿cierto? En este caso de alimento y de bebida, nos pueden afectar, ¿cierto? A nivel de continuar nuestra práctica. Lo mismo que cuando habla aquí del apego y el deseo, incluyendo los deseos sexuales, como he dicho antes, también en el budismo de Nichiren Daishonin no se nos exhorta a llevar una vida célibe, ¿cierto? Privada de todo placer carnal. Está perfecto, si es parte de la vida, es positivo inclusive. ¿Ya? El asunto es también en la manera en que esto nos afecta a nuestro rendimiento y afecta a nuestro deseo también de seguir progresando como seres humanos. ¿Ya? Me parece importante mencionarlo. Y también este otro punto, por ejemplo, que dice fama, fortuna, ¿cierto? Uno piensa normalmente que, o sea, no está mal. Eso también, ninguna de estas cosas está mal. El enojo tampoco, no es malo estar enojado. ¿Ya? El asunto es cuando nos dejamos arrastrar por ese enojo y ese enojo toma posesión de nuestras acciones, ¿cierto? Y actuamos a través del enojo en lugar de reconocerlo y recorrerlo como una emoción más. Lo mismo la fama y la fortuna, son cosas positivas, ¿cierto? Tener fama, de ganar dinero, que nos vaya bien en la vida, ¿cierto? De acuerdo a los patrones sociales y del mundo, mundanos, por así decirlo, no es que sea malo. El asunto también es cómo dejamos que eso nos afecte, cómo nos dejamos arrastrar por ello. De hecho, hay muchas personas de gran fortuna económica y de gran fama dentro de la Soka Gakkai, como Orlando Bloom, por ejemplo, ¿cierto? Son personas que practican y que tienen fama, tienen fortuna, pero obviamente ellos siguen practicando, sigue siendo, su vida espiritual sigue siendo importante en su existencia. ¿Ok? Y también cuando dice arrogancia y menosprecio a los demás, dice sobrevalorar la propia persona. Eso no significa que no puedas reconocerte a ti como alguien grandioso, como alguien bueno, como alguien importante. ¿Ok? De hecho, haciéndolo es también como puedes aportar más. El asunto también pasa cuando tú sobrevaloras tu importancia y en desmedro de la de otros. ¿Ok? Cuando tú reconoces que eres una persona grandiosa y reconoces que los demás también lo son, estás en el camino del budismo, en el fondo. Pero cuando tú te sobrevaloras a ti mismo y piensas que los demás valen menos, entonces estás un poquito desviado del asunto principal. Dicho sea de paso, esta última característica, la arrogancia, ha sido un factor común a aquellos que, hasta el momento, han abandonado la práctica y han atacado la Soka Gakkai. Estas personas se han dejado vencer por los 10 ejércitos del rey demonio y, habiendo claudicado internamente en esa batalla, se sumaron a sus filas. ¿Cuál es el arma con la cual podemos vencer a estas fuerzas insidiosas? La filosa espada de la fe. Ok, por eso, antes que ninguna otra cosa, los líderes del Kosen Rufu necesitan ser personas valientes, de fe firme.
De otro modo, por inteligentes o capaces que sean en otros aspectos, no podrán prevalecer en la batalla contra las funciones negativas en el nivel fundamental de la vida. Es importante aquí señalar un par de cosillas que a lo mejor si ustedes no son miembros de la SOCA, no conocen la expresión Kosen Rufu, en algún momento vamos a indagar un poquito más profundamente en ello, pero por ahora, para que darles una definición así muy boceto, muy a nivel de boceto, Kosen Rufu vendría a significar algo así como una revolución a nivel mundial mediante la felicidad de cada uno de sus individuos. ¿Ok? Entonces el Kosen Rufu básicamente también se utiliza como sinónimo de la paz mundial. En el fondo es que el mundo se revolucione, cambiemos, demos un giro a nivel mundial en 90 grados, como se dice, pero no a través de una imposición, sino a través de que cada una de las personas que componen esta humanidad vayan alcanzando su felicidad, ¿cierto? Su realización personal, su fe, una visión sabia y alegre de la vida. La budeidad, en el fondo. La fe firme es lo que permite reconocer a una persona realmente fuerte. En este pasaje, Nichiren Daishonin afirma que en todo el universo, en todo ese ámbito que el budismo llama el mar de las aflicciones del nacimiento y la muerte, se está librando una contienda intensa entre las funciones demoníacas y de la budeidad. Todo el universo es el escenario de una batalla colosal entre las fuerzas constructivas y destructivas, entre la energía del orden armonioso y las corrientes turbulentas del caos y la desintegración, entre la solidaridad que une y el odio que divide, entre la vida y la muerte, entre la luz y las tinieblas, entre la felicidad y el dolor, entre el avance y el retroceso, entre el ascenso y la caída, entre la libertad y la represión, entre la esperanza y la desesperación, entre el amor a la vida y la pulsión de matar. ¿Seguimos la ley que nos guía a la felicidad o nos dejamos dominar por las funciones del rey demonio que buscan hundir la vida humana en la desventura? Es fundamental que sigamos la ley que conduce a la felicidad eterna y construyamos un mundo de alegría indestructible y permanente. Esta es nuestra misión como practicantes del budismo de Nichiren. Esto extraído de La sabiduría para ser feliz y crear la paz, volumen 2, El foco del budismo es la victoria, páginas 76 y 77 de Daisaku Ikeda. Normalmente no pongo las citas, pero me parece importante en este caso mencionarlo porque no estoy leyendo directamente desde una página de la SOCA, sino desde un blog personal de algún otro miembro. Entonces me parece importante mencionar de que esto es una cita tomada de un texto oficial de la SOCA Gakkai y por consiguiente es información oficial. Para terminar, bueno, los dejo con la reflexión. ¿Cómo es este rey demonio del sexto cielo en tu vida? Te recuerdo nuevamente que no se trata de un ser sobrenatural, sino que se trata de tu propia vida, de cómo te distraes, de reconocer tu valor, el valor de los demás, qué cosas te alejan, ¿cierto? De la práctica también, si ya eres miembro de la Soka Gakkai, qué cosas te están alejando de la práctica y cómo también puedes tú controlar tu mente, hacerte dueño de tu mente para tomar posesión también de esta práctica nuevamente de manera responsable. Sin más que decir al respecto, por el día de hoy los dejo y les agradezco mucho también haberme acompañado una vez más. Chao.